Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, en este día que está hermoso porque hay un solcito que nos energiza acá en FM del Sol. Y hoy en este programa voy a decir que utilicé una consulta de una personita muy querida que se le ocurrió hablar de esta temática que es muy interesante, y después cuando estuve investigando y cuando estuve viendo, en realidad todos pasamos, ¿sí? ¿No? Esto que tiene que ver con el desarraigo, ¿no? El desarraigo viene de una palabra etimológica que tiene que ver con sacar, separarse de las raíces, ¿no? De esto que tiene que ver con la raíz, ¿no? Obviamente estamos hablando de cuestiones, uno cuando dice así, dice, bueno, se mudó una persona, se fue a otro país, exactamente eso, ¿no? Los desarraigos que existen cuando dejamos un trabajo y nos vamos a otro, existe este proceso de desarraigo. Es decir, las raíces que he echado en ese lugar, ¿sí? Las saco y las llevo hacia otro lugar. Obviamente que el desarraigo, por decirlo así, sí, estamos hablando de que existen varios tipos, porque, a ver, existen desarraigos a nivel cultural, familiar, social, pero imagínense que pasar tantos años, ¿sí? En un lugar, en un país, y tener que irse, tenemos que ver los motivos por cuál hemos partido, por cuál se provoca esto del desarraigo, con ciertas manifestaciones que aparecen, porque imagínense que las personas que sufren este desarraigo, ¿sí? Tienen sintomatologías, ¿sí? Hablamos de depresión, hablamos de este conflicto que hace la separación, que son un proceso de dolor. Estamos hablando de un proceso de duelo, de dejar, de estar en esta separación. Por eso hay afecciones a nivel piel, a nivel sensoriales, porque estoy separada de lo que alguna vez sentí, ¿no? Mis raíces, ¿no? A nivel afectivo, a nivel emocional. Entonces, las preguntas que siempre nos llevan a cuestionarnos y a preguntarnos si estoy sufriendo esto, ¿no? Este desarraigo. Yo, en mi historia personal, sí he sufrido un desarraigo con respecto a, no soy de este pueblo, no soy de Coronel Dorrego, sí, y he pasado de La Plata hacia esta tierra, y sí se padece, por decirlo, un desarraigo a nivel familiar y cultural, ¿sí? Donde, ¿sí? Nuestra emocionalidad está constantemente en cambio porque estamos haciendo un proceso, ¿sí? De duelo. ¿Por qué? Siempre tenemos que ver los motivos por cuales nos llevaron a esto que tiene que ver con el desarraigo. A irnos de este pueblo, de esta ciudad, de este país, ¿sí? Es decir, nosotros que nos conectamos socialmente con la Argentina, con América, somos hijos de inmigrantes. Imagínense esos inmigrantes, el gran desarraigo que tuvieron al venir acá a este continente americano, ¿no? El desarraigo que tuvieron por la falta de trabajo, por las guerras. Es decir, siempre hay que buscar el origen, ¿sí? Por cuál voy a llegar a esa nueva tierra, con esas nuevas posibilidades de, ¿sí? Imagínense que no es haber parecido tener un desarraigo huyendo de hambre, huyendo de las guerras, ¿sí? Donde uno se conecta a una tierra donde le da, ¿qué? Le da tranquilidad, le da paz, ¿sí? Donde podemos resolver las cuestiones a nivel laboral, ¿sí?
Imagínense lo que es irse desde un exilio, tener que irse por situaciones extremas. Son procesos diferentes. Son procesos diferentes que la persona, en realidad, en el nuevo lugar, ¿sí?, donde llega, siente cuestiones diferentes. Que este proceso implica, obviamente, un proceso de estrés, como siempre digo, ¿no? Nosotros, sí, nuestra mente dirige todo cuando estamos, ¿sí?, en el proceso de adaptarnos. Siempre estamos en constante adaptación. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras emociones se van ordenando según las cuestiones que nos pasen. Y cuando pasamos por un desarraigo, también nos estamos adaptando a un nuevo territorio, a nuevas culturas, a nuevos códigos, ¿sí?, a nuevas costumbres, donde debemos entender que tiene que ser, ¿sí?, en un proceso donde debemos tener paciencia. Tenemos que ver y resolver si se extiende estos procesos que tienen que ver, sí, con la emocionalidad, porque hay depresiones, hay personas que llegan, ¿sí?, porque el dolor, digamos, de sentir esta separación y este duelo, se vuelcan a las adicciones, hay violencia, hay nerviosismo, ¿sí? Hay un montón de sintomatologías que son provocadas por esta cuestión tan sencilla y tan importante que tiene que ver con el desarraigo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los chicos que se van de una ciudad a otra ciudad para estudiar, ¿no? Con esos motivos, para lograr estar estudiando, terminar su carrera, ¿sí? Estas personas también, ¿sí?, están teniendo un desarraigo. El tema es, como siempre digo, ¿no?, los motivos por cuales, ¿sí?, llego a esta separación, ¿sí?, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo transitarlo a este desarraigo. Porque, como siempre digo, ¿no?, estos procesos que hacemos son importantes sentirlos y poder drenarlos y canalizarlos de alguna manera, porque van a estar. Imagínense que es una sensación que estoy teniendo, ¿sí?, que, en nosotros lleva a prolongarse en el tiempo. Hay muchas personas que este desarraigo lo siguen sintiendo, aún, ¿sí?, después de estar muchos años, ¿sí? Hay un doble desarraigo cuando la persona que se fue vuelve a su lugar de origen, por decirlo ahí. Y estamos en un doble desarraigo, ¿por qué? Porque volvemos a lo ya conocido, pero lo ya conocido, como es el tiempo, cambia. Entonces, las situaciones de desarraigo las vivenciamos en un montón de cuestiones, ¿sí? Las cuestiones que más pesan, obviamente, son las cuestiones familiares, donde uno se aleja de los seres amados. Pero siempre hay que buscar los motivos por cuál, ¿sí?, uno ha llegado a ese desarraigo, ¿sí? No es lo mismo tratar un desarraigo por motivos de guerra, que va a tener, digamos, motivos donde vamos a estar mejorando nuestra calidad de vida, ¿sí? O un motivo en la búsqueda de trabajo porque donde estaba no conseguía trabajo, ¿no? Una búsqueda de nuevas experiencias, entonces es más sentido, quiero conocer el mundo. Esos desarraigos son procesos que tienen, digamos, una información en nosotros más, digamos, más transitable, más llevadera, no desde la carga, y todo lo contrario a los desarraigos que realmente están impuestos, por decirlo, por estas cuestiones que son situaciones extremas, ya sea el exilio, ¿sí? Ya sea por como hemos dicho, las situaciones de guerra, ¿sí?, de hambre, de la búsqueda de mejorar a nivel trabajo. Entonces, ¿qué queda, no? ¿Qué queda en esto que tiene que ver con el desarraigo? Un montón de cuestiones y ver los orígenes, los motivos por cuál uno toma esa decisión, ¿sí? Y el aprendizaje, porque en realidad cuando estamos en un proceso, ¿sí?, de desarraigo, vamos
a estar siempre desde esto. Tiene que ver con un conflicto de separación, pero tiene que ver con algo que nuestra mente, nuestras capacidades, nuestras emociones, ¿sí? Están pasando como un duelo. Imagínense, es un duelo que estamos procesando toda esa información hasta llegar, como siempre hablo, ¿sí? Estos duelos que tienen diferentes instancias, hasta llegar a esto que tiene que ver con, ¿sí? La aceptación. La aceptación de estoy acá en esta tierra nueva, ¿sí? Conectándome con esta cultura, con estas costumbres, con este lenguaje, con estos códigos, ¿sí? Y empezar a aceptar para que nuestra mente ya no esté en este proceso de guerra, ¿no? Por decirlo. Siempre nuestra mente es nuestro mejor aliado, pero también a su vez, ¿sí? Si lo escuchamos, también nos aporta desde el miedo un montón de cosas que limitan nuestras capacidades y nos llenan y nos paralizan a avanzar, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esto de adaptarse, ¿sí? a esto, a lo nuevo, siempre digo, lo nuevo provoca. ¿Qué pasa, no? Con todo, ¿no? Cuando uno está conociendo a una persona, cuando desconoces a ese ser, te agarra una cierta inseguridad, un poquito de miedo. ¿Cómo será? ¿Cómo hablará? ¿Le gustaré? ¿Qué estará diciendo? ¿Sí? ¿Qué le puedo decir que me pueda entender? Bueno, eso tiene que ver con ese miedo a lo desconocido. ¿Sí? Por eso siempre estamos alerta cuando nos animamos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes. Entonces, imagínense, ¿sí? Que las personas que están transitando por esto son grandes, yo siempre uso esta palabra, ¿no? Como todos los que transitamos por eventos y situaciones de vida, somos grandes héroes que estamos transitando por una situación hasta llegar, ¿sí? A resolver este conflicto que tiene que ver con algo natural que nos sucede a todos. Todos hemos pasado por situaciones de duelo, ¿sí? De tristeza, ¿sí? De abandono quizás, y esto que se conecta siempre con las emociones que vivimos constantemente porque somos seres emocionales. Entonces estamos siempre en esta montaña rusa de las emociones, ¿sí? Que a veces reprimimos y a veces no podemos contar que estamos tristes, que estamos con bronca, y es importante dentro de esto que sucede cuando estamos en una instancia de desarraigo, poder canalizar lo que nos pasa, poder hablar realmente de esta conexión y como siempre digo, como es una separación que tenemos que tratar de recomponer, por decirlo así, vamos a actuar desde el recuerdo, ¿sí? Como es un proceso de duelo, el recuerdo, mantenerlo en el recuerdo vivo, ¿sí? Desde estas conexiones donde tenemos que encontrar los motivos por cuáles. Y lo que siempre digo que es fundamental, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito de la charla que vamos a tener este 26 en el Centro Cultural, que tiene que ver con las emociones. Siempre a todos mis pacientes, consultantes, siempre les digo, ¿no? Esto que te está pasando con el desarraigo, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos? Bien, una vez que encontramos los motivos, tenemos que pensar, ¿qué estamos pensando frente a esto? ¿Qué estamos sintiendo y qué hacemos? Porque siempre esta incoherencia que estamos viviendo se traslada a nuestra realidad. Por ahí, ¿sí? Nos costó, ¿sí? Esto de tener que irnos del lugar donde estábamos bien, pero tuvimos que irnos porque no quedaba otra, porque no había trabajo, porque estaba en un lugar de guerra, porque la familia no nos aceptaba. Entonces, si huimos, siempre cambia el escenario, vamos a llevarnos esa mochilita que tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Entonces, una vez que ubicamos, ¿sí? Los motivos por cual uno está transitando este desarraigo, tenemos que conectarnos con esta versión y llegar a esto, a transformar y llegar a la coherencia emocional de poder alinear esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos pensando frente a esto, ¿sí?
armar una creencia que sea sólida para poder sentirla desde esto, desde la emocionalidad que tiene que ver con las cosas lindas y agradables de la vida, y ahí accionar y que nuestros días no sean desde el peso, sino desde el esparcimiento y saber que estamos en un lugar donde nos sentimos y donde podemos echar raíces, ¿sí? Porque imagínense que la persona que tiene desarraigo está sintiendo, ¿sí?, que cortó esas raíces, que ahora tiene que, dejó una parte allá y no puede echar raíces en otro lado. Y la idea es poder transitar, ¿sí?, esto de saber que tenemos la posibilidad de volver, como siempre digo, de volver a renacer y de poder echar las raíces y saber que el hogar y la casa lo hace un uno, ¿sí? Somos hogar, ¿sí? Somos casa, somos esto que donde estemos, debemos sentirnos bien, y esta sensación que estoy sintiendo del desarraigo es transitoria, va a pasar en algún momento. Démonos esto que tiene que ver con la paciencia y con la escucha, ¿sí? De empezar a todos los días a generar un hábito desde, bueno, estoy bien, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento frente a esto? Por eso, esta consultante que se le ocurrió esta temática, que es muy interesante, donde muchas personas, ¿sí? Esta personita está en otro país, ¿sí? Por eso digo, hay que mandarle luz a esas personas que se han animado, ¿sí?, a llevarse todo con uno y a empezar a eso, a echar raíces y a conectarse con diferentes culturas, costumbres, y darse cuenta de que uno es hogar, de que uno puede estar bien, cambie el escenario, cambien los personajes, ¿sí?, cambie la vida, uno puede estar bien, ¿sí? Eso es un trabajo muy importante que, lo hacemos constantemente, por eso siempre digo, ¿no? Estamos aprendiendo en la vida, sin exigencias, ¿sí? Estamos aprendiendo, errores vamos a tener cuestiones no es que todos estamos, ¿sí?, teniendo una realidad maravillosa, a veces tenemos problemas, a veces tenemos conflictos con las personas a nuestro alrededor, ¿sí? Pero lo que tenemos que siempre recordar es que estamos transitando y estamos aprendiendo, ¿sí? Partiendo de esa base, nuestra vida va a ser, ¿sí?, desde la aceptación de lo que quiero para mi vida con esos seres amorosos que están alrededor nuestro. ¿Y qué realidad estoy creando? ¿Sí? Entonces, como siempre digo, ¿no? Vamos a terminar con esto del desarraigo, ¿sí? Echar raíces, ¿no? Saber que somos casa, que somos hogar, ¿sí? Que vamos a estar conectándonos con esa energía que tiene que ver con la energía de esa familia que quedó, ¿sí?, de ese trabajo que quedó, de esas costumbres que puedo mantener, porque las puedo mantener. Las puedo mantener desde mi lugar, no en contraposición en esa lucha, no, voy a hacer esto porque siempre lo hice. No, simplemente esto me agrada y lo quiero mantener en mí. ¿Sí? La costumbre, quizás los que están en otros países, de tomar un mate, ¿sí? Las costumbres de que siempre estuvimos haciendo algo que nos hacía sentir bien. Porque también tenemos costumbres que no son tan positivas, pero bueno, siempre lo que tenemos que generar, como siempre digo, es todo aquello que nos hace bien mucho más, ¿sí? Entonces, bienvenido las personas que han transitado, como yo, el tema del desarraigo, para que sepan que, tenemos que transitarlos y llegar a esto de la aceptación, saber los motivos por cuales estamos y conectarnos con esas personas, no solo desde el recuerdo, sino tenerlos en la presencia, porque somos hogar, ¿sí? Y somos, en donde estemos, ¿sí?, la persona que tiene que estar bien realmente, actuando desde esa coherencia, desde ese me siento bien. Pero no es que me sienta bien acá, me siento bien acá, allá, y en donde me sienta, ¿sí?, amando y siendo amada. Así que bueno,
les quiero contar, sí, ahora en este ratito, porque se nos fue el programa, también estaba esperándonos Luis Ángel Fernández con su programa, el 26, sí, ahora después lo vamos a contar con el programita del viernes. Sí, vamos a tener la charla informativa acá en el Centro Cultural, ¿sí? Municipal de Coronel Dorrego, que queda en la calle San Martín y Maciel. Ahí vamos a tener a las 19 horas, los espero este viernes, es libre y gratuita a todo el público. Van a poder hacer consultas con respecto a la biodecodificación, por qué nos enfermamos y cómo poder reconectarnos con esta armonía que tenemos que tener y esta calidad de vida que podemos hacerlo, qué son las emociones, ¿sí? Y vas a poder hacer tu pregunta, ¿sí? Y después, obviamente, les voy a dar una hojita con respecto a todo lo que estuvimos hablando, para que se animen a saber lo que tiene que ver con esto, que es una alternativa, ¿sí? Yo siempre digo, es un aporte más, ¿sí? Es la medicina del alma, pero ojo, sí, tenemos que seguir yendo a los médicos, traumatólogos, psicólogos, psiquiatras. Esto aporta un poco más para nuestra calidad de vida y emocionalmente empezar a darnos cuenta de esto que tiene que ver con la vida, ¿no? Así que siempre digo, ¿no? Es un aporte y una mirada diferente de ver las cosas que nos pasan, porque todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y hay una solución para todo y siempre hay un renacer en estas cuestiones que nos pasan en la vida. Y por sobre todo, que no lo dije al principio, este es un programa hecho con amor y siempre digo, es transitar la vida, ¿sí? Transitando y trascendiendo esto desde el amor. Así que bueno, los espero, estamos atendiendo en el consultorio de S&M en Dinamarca 655 y redes sociales también después las voy a mandar porque así no me extiendo más, y el número de teléfono para las consultas y para los turnos de las sesiones es 221-5869-906, así que los esperamos para preguntar, para hacer consultas, así como lo hizo este ser. Les mando muchos saludos a todos los que nos acompañan y a todas las personas que están apoyando y que nos vamos a ver el viernes, que son gente maravillosa, que me da mucho amor. Así que bueno, especialmente también a mi familia, que me mueve y que me acompaña en todo sentido. Así que les mando mucha luz, mucho amor y hasta el próximo programa en Cuestiones del Alma.